Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 22 de enero de 2025. Hoy la mercancía informativa sobresaliente se ha vendido en el Congreso de los Diputados porque, como seguramente ustedes ya saben, a estas horas se sometía a votación la convalidación de 3 decretos ley que en su día aprobó el Gobierno. Ya saben que Sánchez es muy aficionado a gobernar a golpe de decreto ley. El problema es que luego el Congreso tiene que convalidar o no esos decretos, y había una gran emoción porque existía la fundada sospecha de que Junts les iba a dejar colgados de la brocha y que el decreto para ellos más importante, el llamado decreto ómnibus, del que ahora hablaremos, pues podría no tener el refrendo parlamentario suficiente. Y eso es lo que ha ocurrido. Finalmente Junts, después de jugar al despiste, después de tener conversaciones muy discretas con el Partido Socialista durante los 3 últimos días, ha decidido mantener su no apoyo al gobierno y por lo tanto no ha querido refrendar ese decreto ómnibus. ¿Por qué se llama ómnibus? Pues porque lo es. Porque incluye 80 medidas, cada una de su padre y de su madre, que no tiene nada que ver la una con la otra. Algunas, desde luego, socialmente muy atractivas, como por ejemplo la revalorización de las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional o las ayudas a las víctimas de la DANA o rebajas en el precio del transporte. Pero junto con esas medidas, que nadie discute, había otras que le interesaban al Partido Socialista y que no tenían el consenso de todos los grupos parlamentarios. Por ejemplo, ciertas restricciones a los desahucios o la cesión al Partido Nacionalista Vasco del palacete que en París está sirviendo de sede para el Instituto Cervantes. Digo, por citar solo algunas, son 80. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia tampoco, Junts per Catalunya y el Partido Popular se han puesto de acuerdo y han decidido que no le iban a dar al gobierno la fortaleza parlamentaria que el gobierno necesita para seguir gobernando. Y por lo tanto ese decreto ómnibus ha perdido por 171 votos a favor y 177 votos en contra. El gobierno sabía que podía perder, aunque hasta el último minuto ha mantenido la esperanza, y desde primera hora, desde incluso ayer y antes de ayer, estaba ya lanzando un mensaje dirigido a la opinión pública. Oiga, si ustedes tienen noticia a la hora de comer del próximo miércoles que este decreto no ha sido convalidado, por favor, pregúntenle a los diputados que no lo han convalidado por qué no lo han querido convalidar. Escuchen al señor Bolaños. A mí me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. En compañía de otros. Es curioso, porque hay un trato disímil. Al Partido Popular se le identifica con nombres y apellidos y a los otros no se les cita con nombres y apellidos, se dice otros. Sabemos que se está refiriendo a Junts per Catalunya, pero a Junts per Catalunya no le quieren meter el dedo en el ojo. Luego eso ha quedado todavía mucho más de manifiesto, como verán enseguida. Bueno, es muy importante saber que sabía tanto el Partido Popular como Junts per Catalunya que este iba a ser el argumentario del gobierno y que naturalmente ellos iban a tener que explicar ante la opinión pública porque no habían querido votar este decreto. Lo que no están dispuestos, al parecer, ni los portavoces de Junts ni los del Partido Popular es a tener que soportar la idea de que por su culpa no han subido, por ejemplo, las pensiones. De hecho, fíjense, los dos grupos parlamentarios le han dicho al gobierno: aísle usted esa medida, la de la revalorización de las pensiones, y la aprobaremos inmediatamente. Pero no nos haga usted trampa. No meta esa medida en un decreto donde hay otras 79 medidas, con muchas de las cuales no estamos de acuerdo, porque eso es un chantaje. La palabra chantaje ha sido la más utilizada tanto por el Partido Popular como por Junts per Catalunya. Escuchen a quien ha ejercido de portavoz del PP, Juan Bravo. ¿Usted sabe que nadie de esta Cámara votó en contra de revalorizar las pensiones al IPC? ¿Usted lo sabe? Nadie. Entonces, ¿por qué no trae solamente las pensiones? Que tendría unanimidad. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no? Y es lo mismo que le ha dicho la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. La subida de las pensiones y los descuentos al transporte están garantizados. Hagan un real decreto solo con estas 2 medidas, con estos 2 puntos, y nosotros votaremos a favor. Porque no tienen mayoría y tienen que dejar de actuar como si la tuvieran. Bueno, luego, muy pocos minutos después, el propio Puigdemont ha tuiteado en X, como se diga ahora, y en un largo tuit que dice, entre otras cosas, lo siguiente: lo tenían y lo tienen fácil. Que presenten un decreto de revalorización de las pensiones y los descuentos en el transporte público y mañana mismo lo tendrán aprobados.
Pero aprovechar que son decisiones que todos queremos aprobar para forzarnos a aceptar en el mismo paquete unas 80 medidas de lo más diverso y disperso es inaceptable. Y lo saben porque se lo hemos dicho en todas las reuniones. De aquí deducimos que Junts per Catalunya ya había anunciado al gobierno que hoy votarían en contra, que es lo que se ha producido. Les decía hace un instante que naturalmente a partir de ahora hay una batalla de opinión pública. El Partido Socialista lo que quiere es que ante los ojos de los ciudadanos aparezcan como los malos de la película el Partido Popular y Junts per Catalunya. Pero ojo, no en la misma medida. Veíamos cómo hace un instante Bolaños hablaba del PP citándole con nombres y apellidos y a Junts no le citaba con nombres y apellidos. Todavía esa distinción, ese trato distinto ha sido mucho más patente en la reacción de Yolanda Díaz. Porque fíjense lo que dice Yolanda Díaz cuando habla, por ejemplo, del Partido Popular después de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. He de decirles que el Partido Popular, cuando tiene que elegir entre mejorar la vida de la gente, ganar derechos o causar daño, siempre se queda con lo segundo, causar daño. El Partido Popular, entre efectivamente mejorar derechos o causar daño, causa daño. Bueno, esta misma reflexión sería extensiva en el día de hoy a Junts per Catalunya, porque Junts per Catalunya ha votado exactamente lo mismo que el Partido Popular y como acabamos de escuchar además, por las mismas razones. Sin embargo, cuando Yolanda Díaz habla de Junts per Catalunya, no habla en los mismos términos que cuando habla del Partido Popular. En relación a Junts, forman parte del bloque de investidura y lo que es evidente es que hay que recobrar la confianza y seguir trabajando para seguir mejorando nuestro país. Bueno, en esa batalla de opinión pública, el Partido Popular y Junts per Catalunya han querido, y supongo que además intensificarán los esfuerzos para dejar claro que ellos, claro que están a favor. Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Wigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en wigo.com. Wigo, let's go. Hey, move those routers there. Oh, hey, it's me, your data center. And as you can hear, I'm making some big changes in here because AI is making some bigger ones everywhere. So I took a little trip to Nokia. Super fast routers, optical interconnect, fully automated, the whole data center networking portfolio, and they deliver. That's them. Hey, Nokia, right on time. Get your data center AI ready. Someday is here with Nokia. De la regularización de las pensiones o del salario mínimo interprofesional o de la rebaja de los precios del transporte. Pero lo que no están es dispuestos a comulgar con ruedas de molino. Lo que no quieren es que les obliguen, para apoyar esas medidas, a aprobar otras 75 con las que no están de acuerdo. Eso ha quedado también meridianamente claro en los discursos de los portavoces de Junts y del Partido Popular. Escuchen ahora otra vez a Míriam Nogueras. Estas 140 páginas, que algunos hoy van a votar a favor de ellas, incluyen 80 medidas que ni se han votado ni se han debatido. Y es indecente mezclar medidas que ayudan a las personas con otras medidas que siguen esquilmando a las personas y que solo les convienen a ustedes. Bueno, este es el argumentario de Junts, muy parecido, como les digo, al argumentario del Partido Popular. Juan Bravo ha dicho prácticamente lo mismo, ha llegado un poquito más lejos. Junts no se ha atrevido a llegar a la conclusión que en este momento todos los analistas políticos están barajando. Hoy que ha quedado de manifiesto que el gobierno no tiene una mayoría suficiente para gobernar y que por lo tanto medidas tan importantes como estas que quería impulsar el gobierno no han podido salir adelante porque no tiene una mayoría parlamentaria que le dé el respaldo necesario. De ahí que, aunque Junts no lo haya querido decir con todas las letras, el Partido Popular sí se haya atrevido a pedir elecciones anticipadas. Escuchen a Juan Bravo. No vamos a respaldar esta invención. No vamos a respaldar que su falta de capacidad para llegar a acuerdos suponga funcionar a golpe de Real Decreto Ley. No vamos a respaldar un proyecto de recortes y de chantaje. Si ustedes tienen una mayoría progresista, sométase a la cuestión de confianza. Sométase. Si tienen el apoyo de la Cámara, presenten los presupuestos. Pero si no pueden gobernar y no tienen apoyo, hagan algo que sí que pueden hacer. Señoría, debe finalizar, por favor. Convoquen elecciones. Bueno, y luego también unos pocos minutos después, también a través de la red social X, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha publicado un post en el que dice textualmente: sin la confianza de la Cámara ni de la calle, el Gobierno ya solo puede aportar decadencia e inoperancia.
que dejen en paz a los españoles, que dejen paso al servicio público. Eso es lo que decía Núñez Feijóo, que ha querido estar presente en este debate, aunque sea a través de las redes sociales. Esta es la gran cuestión, por lo tanto. Es decir, políticamente, más allá de la anécdota importante y trascendente para todos los ciudadanos, está la categoría. Hoy el Gobierno no ha podido convalidar 2 de los 3 decretos que llevaba al Pleno del Congreso de los Diputados. Y todos los analistas dicen tiene peor que negro la posibilidad de aprobar los presupuestos generales del Estado. Y después de lo que ha ocurrido hoy, todavía peor. Por lo tanto, ¿tiene salida esta legislatura? Esta es la gran pregunta. Hay algunos dirigentes del Partido Socialista, del llamado sector crítico, es decir, Emiliano García Paje, que tienen claro que la respuesta a esa pregunta es no, no hay salida. Es un laberinto sin salida. Creo que ni siquiera el Gobierno, creo que ni siquiera el presidente del Gobierno, y lo lamento por él mismo también a título personal, porque esta situación es torturante para cualquiera. Creo que nadie tiene certeza de por dónde salir. Que se puede acabar la legislatura, sí, pero que la salida sea digna, sea honrosa, que sea razonable, creo que ahora mismo nadie sabe exactamente cómo salir de un laberinto. Nos metimos en él y ahora literalmente no creo que nadie sepa por dónde salir. Bueno, esto es lo que opina, iba a decir, el sector crítico del PSOE. El sector crítico del PSOE es Emiliano García Paje. Es decir, igual, el sujeto en este caso es invariable. Podemos hablar de las dos cosas porque son la misma cosa. Sector crítico y Paje, porque Paje es el único del sector crítico del PSOE, por lo menos uno que da la cara en ejercicio. Algunos antiguos dirigentes del Partido Socialista sí que asoman la cara en los medios de comunicación y dicen cosas, pero ya no tienen mando en plaza. Me refiero a Felipe González y a otra gente que ha sido muy importante en la historia del Partido Socialista, pero que ahora mismo no pueden cortar el bacalao, tienen un cierto ascendente sobre un sector, yo me temo que no muy grande, del partido, pero nada más. La gran pregunta, por lo tanto, es esa, y la categoría de lo que hoy se ha vivido en el Congreso de los Diputados va en esa dirección, ver qué futuro tiene esta legislatura. Pero también es verdad que lo que hoy ha ocurrido en el Congreso de los Diputados nos ha permitido visualizar que el problema de esta legislatura no está solo en que el Gobierno no tenga una mayoría estable parlamentaria, sino en lo mal que se llevan entre sí algunos de los socios del Gobierno. Ha habido un enfrentamiento, yo creo que especialmente interesante desde el punto de vista informativo, entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Ya sabíamos que se llevaban a matar, sabíamos además que últimamente no lo disimulaban, pero es que hoy ya no es que no lo hayan disimulado, es que se han dicho el uno al otro del mal que tienen que morir. Todo ha empezado cuando Míriam Nogueras, dirigiéndose a Esquerra Republicana de Cataluña, en su intervención parlamentaria, ha dicho esto. El PSOE debe dejar de hacer el trilero y el resto tiene que dejar de votar que sí a todo a cambio de nada. Si ustedes siguen basándose en este chantaje, aprobando este chantaje, ellos van a seguir con el chantaje. Estamos hasta las narices de que engañen a la gente y nos preguntamos hasta cuándo algunos partidos catalanes van a seguir comiéndose todos estos chantajes. Se estaba dirigiendo a Esquerra Republicana de Cataluña, eso es evidente. Él estaba acusando de apoyar al Gobierno a cambio de nada y eso a Gabriel Rufián, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, no le ha gustado absolutamente nada y se ha defendido atacando. Cada vez que usted diga que nosotros votemos a cambio de res. Cada vez que usted diga que nosotros votamos a cambio de nada, le voy a contestar lo mismo, con la misma mentira, porque seguro que es mentira, que ustedes votan a cambio del 3%. Que ustedes votan a cambio del 4%. Que ustedes votan a cambio del 4%. Esquerra Republicana mai ha votat pues a cambio de res. Esquerra Republicana nunca votó a cambio de nada, al contrario. Y yo les pido una vez más que dejen de mentir aquí de forma miserable, por favor. Bueno, esta es la primera réplica que ha dado Gabriel Rufián a esa intervención que escuchábamos hace un instante de Míriam Nogueras y que no le ha gustado absolutamente nada al portavoz parlamentario de Esquerra. Pero es que ha llegado más lejos el señor Rufián. No solo les ha acusado de moverse por el 3 o por el 4%, les ha acusado de estar reivindicando cosas que solo benefician a una persona. Está hablando de Puigdemont, naturalmente, aunque no lo ha querido citar con nombres y apellidos. Ahora, entenderle, se le ha entendido de maravilla. Y ustedes diuen, mientras no y ustedes dicen, mientras no cumplan, nosotros no les votaremos nada. ¿Cumplan con qué? Es que no ho diuen. Es que no lo dicen. Amb què ha de complir amb vostès?
¿Con qué tiene que cumplir el PSOE con ustedes? ¿Qué es lo que piden? Con ustedes el PSOE, ¿qué tiene que cumplir? Yo les invito a decir qué es lo que tiene que cumplir, porque no serán cosas personales para según quién, ¿no? ¿Así? ¿Son cosas personales para según quién? Ese quién, ya saben quién es. El señor Puigdemont, el que vive en Waterloo. Bueno, por lo tanto, la conclusión tampoco es muy difícil de establecer, ¿eh? O sea, tampoco hace falta ser un gran experto en cuestiones políticas para darse cuenta de que esta mayoría parlamentaria precaria que tiene el Partido Socialista detrás está afectada por una especie de, en fin, odio sarraceno entre algunos de los socios, por ejemplo, entre Junts y Esquerra. Y eso es lo que le permite a Esquerra volver a decir, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo dice. Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Wigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en wigo.com. Wigo, let's go. Dice en voz alta y además en castellano, para que todo el mundo lo entienda, que está absolutamente claro que aquí hay una mayoría alternativa a la que en este momento sostiene el gobierno, en la cual Junts es parte activa. Yo no tenía pensado intervenir hoy, pero creo que hoy se materializa de forma casi definitiva una mayoría que ya existe hace ya tiempo, que es la mayoría de PP, Vox y Junts, que acabará cargándose a este gobierno. Es una operación en marcha y para cuando lo hagan, ustedes aún no tendrán ni idea de lo que está pasando. Nosotros, nuestra gente a veces tampoco, porque parece marciano, pero pasará. Bueno, esta es la debilidad que hay en un flanco de la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno, pero también hay problemas en el otro flanco. No en el flanco independentista, sino en el flanco de los que teóricamente deberían llevarse bien porque ideológicamente están más cerca. Siempre se ha dicho, el PNV estaría cerca del Partido Popular si no existiera Vox. Y el Partido Popular trata de tender puentes con Junts, perdón, con el PNV. Lo que pasa es que hoy hemos visto hasta qué punto las relaciones entre el PNV y el Partido Popular, otro flanco débil, pues ha quedado también de manifiesto. Porque les decía al principio que una de las medidas del decreto ómnibus era la cesión al Partido Nacionalista Vasco del palacete que en París hace de sede del Instituto Cervantes. El PNV sostiene que ese palacete era del PNV, que fue incautado por la Gestapo y después regalado al gobierno franquista. Por lo tanto, es una reivindicación muy antigua para ellos que ese palacete vuelva a su poder. Y esa es una de las medidas que contemplaba el decreto ómnibus que hoy no se ha aprobado. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular siempre ha dicho que no estaba de acuerdo con esa medida. Y se ha significado diciendo que no está de acuerdo. Y eso al PNV le ha gustado tan poco que fíjense lo que ha dicho hoy Aitor Esteban, el portavoz del PNV, del portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado. El señor Tellado es un torpe. Y además esto, bueno, pues lo que me ha demostrado es que es un maleducado. Sinceramente, tampoco puedo esperar gran cosa en cuanto a solidez ideológica de alguien que comenzó en la izquierda nacionalista gallega y que está, bueno, pues defendiendo posiciones absolutamente derechistas y yo diría que posiciones neofascistas, ¿no? ¿Y quieren ustedes una grieta más que hoy se ha puesto de manifiesto, de nuevo, tampoco es nueva, en el Congreso de los Diputados, en, digamos, este juego de socios de Pedro Sánchez, en el flanco de la izquierda, Podemos. Podemos es la gran mosca cojonera, con perdón, que tiene Pedro Sánchez. Y saben ustedes que Podemos había dicho, de manera categórica, que si el Partido Socialista quiere el apoyo de Podemos en los presupuestos generales del Estado, condición sine qua non es el impuesto a las energéticas. Pero hoy el decreto del impuesto a las energéticas ha sido derrotado. Es verdad que el PSOE ha votado a favor, pero sabía que iba a perder. Y claro, eso a Ione Belarra pues le ha sentado especialmente mal, porque ella es consciente de que en esta materia concreta el Partido Socialista ha estado haciendo una especie de paripé y no ha disimulado nada a la hora de decirlo en voz alta. Es Pedro Sánchez quien está defendiendo los intereses de Repsol y creo que tal y como se ha publicado, probablemente el señor Sánchez esté ahora mismo reunido en Davos con Josu Jon Imaz, pidiéndole perdón por traer este Real Decreto y asegurándole por lo más sagrado que no se va a aprobar.
Bueno, para que vean ustedes todo lo que ha dado de sí el Pleno del Congreso de los Diputados de esta mañana. Pero hay una noticia que muy rápidamente también les quiero contar, porque a lo mejor en otras circunstancias estaríamos dando más importancia. Pues, en fin, era muy llamativo. Hoy ha estado Aldama, ya saben quién es, en la COPE, en el programa de Carlos Herrera. Y ha dicho cosas que, en teoría, vuelvo a repetir, en otro momento hubieran llamado mucho la atención. Por ejemplo, ha denunciado que un empresario acababa de presentar una denuncia contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, contra María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, y contra Sonsoles Espinosa, mujer de Rodríguez Zapatero, entre otros, por tener cuentas millonarias en el extranjero por valor de más de 6 millones de euros. Suena raro. Es verdad que él dice, bueno, no es que yo tenga esa información, pero un empresario, que es el que presenta la denuncia, empatiza conmigo, me invita a tomar un café y me enseña las pruebas. Esta es la parte más llamativa de la declaración de Aldama esta mañana en la cadena COPE. Carlos Herrera le pregunta, ¿pero usted ha visto las pruebas? Y responde Aldama. Yo he visto los pantallazos de las cuentas, he visto el número de cuenta, he visto los depósitos. Entonces entiendo que este señor, cuando justamente lo que estás diciendo, que tienes toda la razón del mundo, hay que aportar y contrastar lo que este señor está denunciando, creo que lo tiene muy bien estructurado para aportar todo eso, y creo que va a haber alguna sorpresa muy incómoda para la esposa del presidente y para miembros del gobierno. La sorpresa se ha producido, pero nada incómoda para la mujer del presidente del Gobierno, sino para el señor Aldama y para el empresario que ha presentado la denuncia. Porque pocos minutos después de estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción archivaba esa denuncia porque decía que no había ningún fundamento y que no había ninguna prueba que la avalara. Y esto es lo que le ha permitido a María Jesús Montero salir después a los medios de comunicación y con toda la autoridad moral que le daba ese archivo de la Fiscalía Anticorrupción, desmentir rotundamente lo que Aldama decía de ella. Las declaraciones del señor Aldama absolutamente falsas, mentira en su totalidad respecto a la existencia de cuentas bancarias fuera de España por parte de algunos miembros del Gobierno y de algunas personas que ha citado, insisto, absolutamente falsa. Evidentemente utilizaré los instrumentos jurídicos que tenga a mi alcance también para combatir esta máquina del fango. Claro, si esta es la munición que tiene Aldama, me temo que mucho daño no va a hacer. Y eso es lo que le resta también credibilidad a otra de las manifestaciones que ha hecho esta mañana en la cadena COPE, en el programa de Carlos Herrera, y que suenan de una manera muy llamativa. Él dice que tiene un sobre con información muy comprometedora contra el presidente del Gobierno. Eso es lo que él dice. Escuchen. Ese sobre tiene conocimiento Fiscalía. Nosotros ya le hicimos llegar el conocimiento y les pedimos por favor que por el contenido y por la delicadeza de lo que hay, que tendríamos que esperar y hablar en otros términos. ¿Y puedo saber qué contiene? No, eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía. Y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo. Bueno, pues ya veremos si hay munición de fogueo o hay munición real. De momento, miércoles 22 de enero de 2025, lo que nos compromete es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Recientemente hemos conocido que finalmente el Tribunal Supremo podrá investigar formalmente al exministro socialista José Luis Ábalos en la causa que investiga el caso Koldo. El Congreso ha aprobado este martes el suplicatorio que retira la inmunidad parlamentaria al diputado, ahora en el grupo mixto, y será previsiblemente llamado a declarar en calidad de imputado en las próximas semanas. Ha salido adelante por unanimidad con 345 votos. Y más cosas sobre el caso Koldo. Ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compareció y negó categóricamente todas las acusaciones. Hoy fue el turno del jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al igual que la secretaria de Begoña Gómez. Carlos Moreno optó por acogerse a su derecho a no declarar. Luis Colom. Aunque ha querido dejar patente su postura sobre las acusaciones de Víctor Aldama en el inicio de la sesión. Además de haber manifestado su decisión de no responder a ninguna pregunta, Carlos Moreno ha asegurado que nunca jamás ha aceptado un pago de 25.000 euros de Aldama. Llevo más de 20 años prestando servicio para la administración pública, siempre de forma discreta y honrada. Nunca jamás he recibido ni he aceptado
ningún pago ni regalo alguno por ninguna gestión relacionada con mi trabajo en la Administración. Nunca, jamás. Carlos Moreno también ha criticado que se le dé más credibilidad, según él, a un delincuente confeso que a un servidor público con un expediente impecable. Y continúa la investigación sobre el caso de Begoña Gómez. Esta mañana se han llevado a cabo nuevas declaraciones de testigos. El abogado de Telefónica ha afirmado que la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se puso en contacto con el empresario Rosauro Varo para gestionar la financiación del software de la Universidad Complutense de Madrid a través de esta compañía. Más información, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el representante legal de Telefónica ha asegurado en sede judicial ante el juez Peinado que Begoña Gómez contactó con la compañía directamente a través del empresario Rosauro Varo, que ellos creían que era un asunto exclusivamente de la Universidad Complutense. También ha señalado el representante de Telefónica que cuando Indra y Google se unieron al proyecto, la aportación económica destinada inicialmente para invertir en el software se redujo. Las mismas fuentes consultadas subrayan que el juez Peinado no ha podido tomar declaración a los representantes de Google y de la compañía Manpower por videoconferencia por problemas técnicos. Por su parte, el instructor ha rehusado tomar declaración a Indra y Arsis Internet porque no se han personado los representantes legales de la compañía, sino dos apoderados. Además, ha habido otro error en una citación de una representante del Ayuntamiento de Madrid. Por último, el juez Peinado ha acordado unificar nuevamente las acusaciones populares de la causa bajo el paraguas de Vox. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto a recalcar que la reducción de la jornada laboral se debe tramitar ya sin ningún tipo de cambio. Para el ministro, reducir la jornada laboral es un buen impulso para favorecer la cultura, así lo ha asegurado. Hoy quiero también decir que reducir la jornada laboral, ganar tiempo de vida, nos da la oportunidad también de ganar en cultura. En ese caso, tiempo para la lectura. Y por ello, vamos a reducir la jornada laboral también para ganar en cultura en nuestro país. Y el ministro de Economía, ante las amenazas de Donald Trump de aumentar los aranceles para los países europeos, ha pedido tranquilidad y confía en avanzar hacia rutas comerciales. Para España, para que vea, en los últimos 10 años, la relación comercial se ha multiplicado por 2. Estamos en torno a los 43.000 millones de intercambios comerciales. Y esta relación comercial es positiva para Estados Unidos, puesto que es superavitaria para ellos en torno a los 10.000 millones, con lo cual yo creo que en ese sentido, tanto en cuanto a la profundidad de la relación, que lo podemos ver en las inversiones también, como al equilibrio de la misma, tenemos que dar un mensaje positivo y proactivo de seguir reforzando estas relaciones, y esto es lo que queremos que sea también con las nuevas autoridades americanas. Por cierto, hoy desde el Foro Económico de Davos, el presidente del Gobierno ha asegurado que España alcanzará el compromiso de destinar el 2% del Producto Interior Bruto a inversión militar para 2029. Además, Sánchez ha destacado que España es el 10º país que más contribuye a la OTAN, pero en términos proporcionales, España ocupa el último lugar en la lista. Verónica Jorro. Es el país que menos financiación aporta a defensa con respecto a su Producto Interior Bruto. En 2024 aportó un 1,28% de su PIB. Sin embargo, hoy Sánchez ha querido quitar importancia a este dato. En los últimos 10 años hemos incrementado en un 70% nuestra inversión en defensa total, y si tomamos esas cifras en términos absolutos, lo que podemos ver es que España es el 10º mayor contribuyente a la OTAN. En términos porcentuales estamos en el último puesto, por detrás de Eslovenia, cuyo Producto Interior Bruto es inferior al de España y a pesar de eso aporta un poco más. Ahora el problema es que si España a día de hoy no alcanza el 2%, difícilmente logrará el 4% o incluso un 5%, que ha sido la amenaza del presidente estadounidense. En ese escenario, Sánchez prefiere no poner el foco en las cifras en sí. Somos un socio confiable y creo que tenemos que mirar en términos generales para determinar si un país está comprometido o no con la cuestión de la seguridad de la defensa. Usted sabe que somos un socio confiable y creo que usted sabe que somos una parte confiable. En este sentido, ha coincidido con el canciller alemán Olaf Scholz en la importancia de centrarse no solo en el gasto del PIB, sino en la participación en algunas misiones, como lo hace la Armada Española en diferentes operaciones de manera muy superior a la media de la OTAN. Y la decisión del Banco Sabadell de regresar a Cataluña después de haber trasladado su sede a Alicante en 2017 durante el contexto del procés es un movimiento significativo. Refleja un cambio en el entorno político y económico percibido por la entidad, lo que ha generado reacciones divididas entre distintos sectores. Leticia Vaquero.
Una decisión que, según Voz Populi, ha estado precedida de conversaciones al más alto nivel en los últimos días hasta recibir esta inesperada noticia, pero pactada con el presidente catalán Salvador Illa, quien desde Fitur ha expresado su alegría, ya que confirma que van por el buen camino. Ha dicho un discurso parecido al del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desde Davos. Yo creo que tiene mucho sentido esta decisión, dado que el proceso de normalización que se ha producido en Cataluña hace que hayan desaparecido las condiciones que dieron lugar precisamente a la salida del año 17, con lo cual es un proceso lógico también que tengamos esta vuelta de las sedes también a Cataluña. Asegura Cuerpo que esta decisión no tiene por qué tener impacto cruzado sobre lo que diga la CNMC sobre la OPA, organismo que sigue analizando los riesgos para el crédito y los problemas de competencia, la oferta del BBVA, que ofrece 15.000 millones de euros y a la que se opone el Ejecutivo, que tendrá la última palabra sobre la misma, mientras el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha dicho sentirse defraudado. Me siento profundamente defraudado y sorprendidos. Pidió la ayuda de Alicante y de los alicantinos y se la dimos para responder a la OPA del BBVA. Van a tener que darnos muchas y precisas explicaciones de a qué intereses que están por encima de la red y de la propia plantilla obedece esta decisión. Sabadell acabó hace 7 años en la ciudad de Alicante porque allí había estado la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, adquirida en 2012 por el banco. Por su parte, desde Foment del Treball han dicho que se trata de una gran noticia, que el Sabadell nunca debió marcharse y que es fruto de la normalización de relaciones entre el gobierno español y el catalán. Su propósito es el retorno de todas las empresas que se fueron antes de 2026. Esta mañana ha abierto Fitur con su edición número 45, en la que se encuentran más de 9.500 empresas de 156 países. Hasta allí se han desplazado los reyes para abrir las puertas de la Feria Internacional del Turismo. Y por último, noticia muy reciente, un hombre afgano de 28 años ha sido detenido tras el ataque con cuchillo perpetrado el miércoles en un parque de la ciudad alemana de Aschaffenburg. 2 personas, entre ellas un niño, han perdido la vida y además varias personas han resultado heridas en el ataque. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.